Es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapeuta Wendy de Zavala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el valor de un padre. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias por la invitación de estar aquí nuevamente y compartir con cada uno de nuestros radioescuchas. El tema, pues, dedicado a papá, estamos en su mes. Vamos más allá de los juegos de fútbol, a compartir con todos aquellos que están sintonizados en otra cosa, y qué mejor que seguirnos ocupando, Wendy, de sanar nuestra relación con papá, la idea que tenemos del rol que hizo papá en nuestra vida, más allá de si lo hizo bien o mal, si dio poco o mucho, si fue inexistente, si estaba presente pero a la vez no estaba, porque fungió como un papá ausente. Cualquiera que sea la historia que tengamos cada uno de nosotros en torno a papá, el motivo de todos estos programas es ayudarnos a darle una nueva mirada, a reconocer el valor y a poder usar toda esa fuerza que de él nos viene para poder desarrollar mejor nuestro papel en nuestro día a día como humanos, ¿verdad? Así es, y por eso aprovechar la oportunidad justamente para poder hablar y dar un aporte para que podamos valorar ese espacio del padre. Como tú bien dijiste, venimos de varios contextos. Hay padres ausentes, hay padres que están presentes, pero que también han tenido ciertas carencias, estas familias. Y la idea es aportar un poco de ver desde el aquí y el ahora cómo nosotros podemos empoderar al padre que sí está. Agradecerle además, Carolina, porque yo creo que nos hemos quedado solo en el dolor del pasado, no solo a nivel de sociedad, sino también dependiendo sea el caso, en cada uno en su propia historia. Y necesitamos agradecer. De hecho, quisiera hacer como una especie de homenaje en gratitud este tema, ¿verdad?, a aquellos padres que se esfuerzan cada día por cumplir su rol, por estar ahí, y que muy pocas veces se les da las gracias, se les da como una validación a todo ese esfuerzo que sí están haciendo. Aunado a eso, quisiera también que este material y este programa sirviera para todas aquellas mamás que tienen a su cargo hijos varones. ¿Por qué? Para poder entregarle una estafeta a ese hijo varón de el propósito que tiene, ¿verdad?, si en algún momento él escoge ser padre, ¿no? Son temas que se hablan poco, porque más hablamos de esa parte, ¿verdad?, que no está, que me lastimó, que, ¿verdad?, nos quejamos constantemente, y me gustaría más hacerlo desde ese plano positivo de lo que el valor verdadero que tiene un papá. Y por supuesto agradecer a mi padre por ser el padre que es. Gracias a Dios todavía está con nosotros, por todo eso que nos ha enseñado a mis hermanos y a mí, y a mi esposo, que es un excelente padre también. Se esfuerza cada día por cumplir ese rol y pues hacerlo también para ellos, ¿verdad? Hablar de esa forma. Estos roles son roles insustituibles, tanto el rol de la madre como el padre. La diferencia es que son afectos distintos, ¿no? El vínculo que se genera con el padre nos permite empoderarnos en otras áreas de la vida. El hombre, como es un ser más práctico, nos permite en el rol de papá a los hijos darnos un poquito más de autonomía, independencia. Si hacemos, digamos, una comparación poniendo el contexto personal, hay muchas cosas que no hubiera logrado si no hubiera sido mi padre el suelto, el que me hubiera dicho, usted puede. Porque nosotras como mamás, en su mayoría, somos un poquito como más cuidadosas en ciertas áreas. Hay tanto también que se hace con respecto al rol de padre, ¿verdad? Que ponen tantos memes y tantas cosas de, ay, seguro estaba con su papá. O sea, son frases también que nosotras mismas ponemos. Esas frases típicas que si se queda a cargo del padre, todos los cuidados que tiene que hacer y todo.
Pero en esa practicidad que el hombre tiene, nos permite también soltar un poco más a los hijos y hacerlos un poquito más independientes. La presencia del papá en los primeros años de vida es realmente empoderar ese rol que tiene la madre para que el niño pueda distinguir, ¿no? Hay estudios que lo comprueban entre la diferencia de los brazos de su madre, que por supuesto los primeros 2 años son trascendentales en la presencia de la mamá, pero a partir de los 2 años se comienza a entrar en otra etapa, en donde el padre comienza poco a poco a entrar en un poquito más en su rol. No quiere decir que no apoye en el momento en esos años, ¿no? En la etapa de la adolescencia es trascendental la presencia del padre. Y quiero también aclarar que no significa que tengamos que estar en pareja para que ese rol de padre se desarrolle. Claro que si pudiera ser, lo mejor sería tener esa presencia de papá y mamá en el hogar. Pero si no es dado sea el caso, permitirle a ese padre la presencia en la vida de sus hijos, no solo desde el punto de vista económico, porque también tenemos mucha guerra en ese sentido, Carolina, y tenemos que decir también que el padre no solo es un proveedor económico, ¿ya? Que por supuesto sería mejor si así fuera, pero si no le es posible por X o Y situación, es importante también que el padre sepa que él puede proveer muchas más cosas que dinero, y que nosotros como mamás también podamos hacerle ver eso a los hijos, porque a veces por esa condición tan superficial, Carolina, le privamos de muchas cosas a nivel emocional y afectivo a nuestros hijos. Claro, algo que no salió bien entre 2 adultos, que puede ser un simple resentimiento o un odio, que es ya algo más fuerte hacia este caballero, hace a la mujer erróneamente como querérsela cobrar al hombre, sí, con los hijos. Y el ignorar el daño que les están haciendo a los hijos por cobrarles unos platos que no rompieron es algo severo y es muy común, Wendy. Sucede con mucha frecuencia en nuestro país. Entonces, porque hay muchísima, yo no sé, la clásica familia, mamá, papá, hijos, abuelos, la deberían de cambiar, creo yo, porque ya no es así. Hay mucha mujer sacando adelante ellas solas a sus hijos por la situación que haya sido, y está empezándose a dar, que está empezando a subir también mucho hombre sacando ellos solos también a sus hijos. Entonces, ese desequilibrio hace en la vida del niño estragos, es muy grande la carencia, y que no se me permita, porque aparte, ve tú el rollo que viven los adultos, el papá y la mamá. El niño tiene su propia fantasía, su propia mente, su propia forma de sacar conclusiones, de asumir, de crear, de inventar, sí, porque como nadie le explica además, y si me explican es para que lo odie, o sea, para que le tenga tirria. El corazoncito del niño o la niña necesitan amar a su papá o a su mamá, según sea el caso. Y el creer que si mi mamá es la que nos saca adelante, y si yo a escondidas quiero a mi papá, si a escondidas le hablo a mi papá, si a escondidas me veo con él, ese sentimiento también de deslealtad, Wendy, me está haciendo daño a mí también como niño, como niña. Entonces, ¿por qué pienso no puedo tenerlos contentos a los dos? Por eso es que necesito, para que se dejen de cosas, mejor vengan a vivir los dos a la casa, y ahí yo ya tengo libertad de poderles amar. Sí, por supuesto. Tenemos que decir también que respetamos y validamos muchísimo el trabajo de una madre sola.
No estamos aquí poniéndonos a favor ni de uno ni de otro. Tú dijiste algo que es muy importante y es esa parte del modelo de familia que traemos, ¿no? De papá, mamá, y dijiste deberíamos cambiarla. Y yo creo que más que cambiarla deberíamos de resignificar a la familia, porque en medio de ese individualismo que tú muy bien expresaste de que hay hombres ahora que están creando a sus hijos solos y mujeres que están creando solos, se aumentan mucho más esas carencias. ¿Por qué? Porque no solo le estamos diciendo al niño o a la niña que ser independiente es lo mejor, sino además le estamos desvirtuando completamente el contexto que traemos como seres humanos de esa red que tejen papá y mamá en mi vida. ¿Por qué? Para que me desarrolle como un mejor adulto. Estamos siendo un punto de estadística que en este tiempo no lo vamos a poder percibir bien. Como todo se está volviendo, entre comillas, normal, pensamos que esto no nos va a causar ningún efecto. Y creo que, si Dios nos permite, vamos a poder ver algo de esto, pero si no, serán las generaciones que nosotros estamos dejando los que comprueben realmente el regresar a un proceso natural que es el que contiene al ser humano, que viene de un padre y de una madre. No somos sin un esperma y sin un óvulo, es decir, somos la totalidad de ambos, todos. Y por eso es importante definir bien qué es el regalo que me da cada uno para poder desarrollarme de una mejor manera y evolucionar. Encontrar esas diferencias, eso que sí me aporta. Por supuesto que hay casos que son extremos, en donde hay procesos de muerte, en donde es el mejor de los casos porque es un proceso natural que es difícil superar, pero está dentro de la corriente de lo natural. Pero hay casos que son un poco más drásticos, en donde hay que separar a los chicos de su padre por una condición, un trastorno, ¿verdad? Alcoholismo, exactamente, algún proceso de adicciones, los procesos de infidelidad, son cosas, las comorbilidades, digamos, que tendríamos que trabajarlos de otra forma y pues gracias a Dios existen muchos procesos ahora que podemos llevar para dar un mejor acompañamiento tanto al niño como a la niña, para indicarle y decirle, esto es una excepción, pero la vida no es así. Y por eso es que necesitamos levantarnos y valorar, ¿no? Honrar de esta manera. En este mes he observado un poquito más de movimiento en cuanto al padre, y eso es muy valioso porque estamos tratando de recuperar, creo yo, ese equilibrio. Necesitamos poner esa mirada de algo mejor, de decir, podemos realizar nuestro rol de familia, nuestro rol de padre, nuestro rol de madre, en una perspectiva diferente. Porque, por ejemplo, Carolina, hay muchas cosas en los que sí estamos muy empoderados a vivir más en positivo, más en lo sano, pero yo creo que este eslabón, que es uno de los más importantes para el ser humano, necesitamos empoderarlo un poquito más. ¿Para qué? Para poder regalar una salud integral a cada uno de los seres humanos, que por supuesto desde el regalo de la libertad cada uno puede elegir y cada uno su camino, pero necesitamos dar como esa guía, ¿no? Este es un camino, porque en muchas circunstancias se nos presentan otros caminos y que les estamos dando mucho valor, pero también tenemos que decir que existe este camino, ¿sí? En donde podemos vivir mejor, de una manera mucho más sana. Una de las cosas que también el papá aporta muchísimo es la parte del juego, ¿sí? La parte de jugar con los niños, desde el rol del papá, es muy significativo. Hace mucho en la vida de los chicos. Otra cosa importante, en cuanto al padre, hay estudios que lo comprueban,
en la presencia del papá para los desarrollos cognitivos. Por ejemplo, que el padre haga lecturas a los chicos, eso le empodera muchísimo, le estimula mucho su cerebro, si lo acompaña desde ese punto. Hay otros estudios que indican, por ejemplo, la enseñanza de la matemática. Si el padre tiene acceso a poder acompañar a los hijos, le es mucho más significativo a los chicos que lo haga la madre. Son cosas que se han estudiado y se han comprobado. Hay dos libros maravillosos que a mí me gustan mucho, que son escritos por el doctor Dobson, que es una eminencia a nivel mundial en cuestiones de familia, en donde tiene 2 libros, uno para varones y uno para hijas. El de cómo criar a las hijas es el de las niñas y cómo criar hijos varones el de los niños. Y es interesante ver cómo los 2 libros ponen mucho enfoque en la presencia del padre. ¿Por qué? Porque sí es una pieza muy importante en la vida de los chicos, ¿no? El padre puede enseñar autonomía, puede enseñar independencia, ¿sí? Puede además apoyar a desarrollar mucho más habilidades sociales a los chicos. Por lo que hablábamos al principio, que el padre suelta más, ¿no? El padre empodera mucho más a los hijos, ¿verdad? Y eso es algo que necesitamos informarnos. Las nuevas generaciones, aquellos jóvenes que están eligiendo ser papás, traemos modelos, algunos modelos, pero es importante que podamos nosotros, en esta época que tenemos acceso a tanta información, en donde podamos nosotros ocuparnos un poco de ser mejores en este rol, ¿verdad? Claro. De desempeñarnos. Yo creo que ahí, más allá de cuánto te puedas preparar académicamente o intelectualmente, la base de eso es, o el que eso te interese hacerlo, es el que sanes la idea, como empezamos diciendo al principio, del concepto que tienes de papá. Y a papá, tú lo has venido repitiendo, hay que empoderarlo. Sí. Y se me ocurre a mí pensar que la única forma de empoderar yo a mi papá como hija es aceptando que ese fue el papá que me tocó, ya sin el calificativo de si estuvo bueno o malo, no, todos esos son solo punteos que yo le doy de cómo percibí mi relación con él, porque podemos ser 3 hermanos, podemos ser 8 en mi caso, y la relación que cada uno de nosotros tuvo con papá fue totalmente diferente entre nosotros los 8. Entonces, ¿quién está mintiendo? Ninguno. Cada uno va a hablar nada más de cómo le fue en la fiesta con él. Entonces, ahí es donde yo veo un gran hoyo o agujero o resistencia. Wendy, que todavía queremos tener razón. Queremos seguir con el argumento de no se vale, con el argumento de debió ser de esta otra forma, o por qué a mi hermano o a mi hermana sí les validó, sí les dio, sí los amó, sí los reconoció, porque hay gente que a la que ni reconocen, sí reconocen a unos y no reconocen a otros, siendo todos hijos del mismo hombre y de la misma mujer. Ahí es donde perdemos el tiempo, ahí se nos va la vida y la oportunidad, y ahí nos condenamos a nosotros mismos, hombres y mujeres, a repetir los patrones de dolor, aunque nuestra intención, según nosotros en la mente, es no repetir lo que hicieron con nosotros o proveer aquello de lo que nos sentimos carentes, pero sigue contaminado nuestro pensamiento. Entonces, qué lindo que yo quiera ser una mejor mamá, un mejor papá, pero ¿puedo? ¿Y sabes dónde se ve la extensión del que no hizo nada para sanar a su mamá y a su papá? Cuando ya vas por el rol de abuelo. Tú ves abuelos y abuelas que están haciendo papel de mamá o de papá. O sea, que quieren seguir con el ya te lavaste los dientes. ¿A dónde andabas? No te puedes salir sin que yo sepa dónde estás. Okay. Dios, te juro, yo porque lo acabo de ver, yo me agarro la cabeza y digo, no. Si hacemos eso como abuelos,
Uno, nos dejaron el espacio libre para hacerlo porque no tienen papás los hijos. Entonces, a ver, mis papás que se hagan cargo, o sea, los abuelos que se hagan cargo. O dos, yo como abuelo no he agarrado la onda de hasta dónde llega mi límite. Y de esa forma me estoy perdiendo la oportunidad del cielo, porque yo creo que es una oportunidad, diría mi marido, me encanta la descripción que hace mi marido de los abuelos. Dice, ser abuelo es la segunda oportunidad que nos da Dios de hacer las cosas bien. Como ya no tenemos el peso de la disciplina, del educar, de formar personas de bien y todo lo que inventamos, podemos amar y amamos sin condiciones y eso nos da nuevas rutas de relación, Wendy. Como abuelo, ver que tus nietos son felices llegando a tu casa, que se van de viaje contigo, que comparten, que tienen un problema, piensan y te llaman a ti. Digo yo, Dios santo, si esto se podría hacer desde que uno es papá. Sí, claro, pero las condiciones, como tú has dicho, son diferentes, los procesos de sanidad, por supuesto, y el elegir, tú hablaste la parte de querer ser mejor. Y yo creo que desde el momento en que entra el pensamiento de quiero ser mejor, empieza la búsqueda de un camino, ¿no? Pero no sé cómo. En ese cómo es donde se da la experiencia, porque en la búsqueda, si realmente es en conciencia que yo expreso quiero ser mejor, definitivamente voy a empezar a buscar el camino. Y entonces diría la famosa frase, cuando el alumno está listo aparece el maestro, y podríamos decir, el universo conspira y empiezan a haber movimientos en donde tu conciencia comienza a despertar y empiezas tú en procesos. Hay personas que eligen pues de una vez un proceso terapéutico, hay otras personas que de repente le llega un libro a su vida, hay otras personas que en el ticket, ¿verdad? Esos tickets que daban antes, yo no sé si todavía los dan, que uno se subía y de repente la frasecita, o sea, las señales aparecen por todos lados, ¿sí? El punto es avanzar en ese camino de sanidad, ¿sí? El liberarnos de los juicios, porque tenemos que entender que papá y mamá son personas como tú, como yo, ¿verdad? Como los niños, ¿verdad? Fueron adolescentes, fueron adultos, traen sus propias historias. Y por eso el darles la oportunidad y el privilegio de poder entender, ¿no? No solo sanar, porque muchas personas también sanan, pero no se quedan en ese umbral, no se dan el permiso de dar el siguiente paso, ¿ya? Ya sana, ¿sí? ¿Cuál es entonces lo que me falta ahora para ejercer un mejor rol, ¿no? También de ver esa parte. Tú hablaste la parte de los 8 hijos. Enseñar también a las generaciones. Somos únicos e irrepetibles, aunque vengamos todos de la misma familia, ¿no? Del mismo padre, de la misma madre. Tú tienes una personalidad, tu hermano tiene otra, tú tienes un propósito, tus hermanos tienen otro. También son temas que creo yo que necesitamos dialogar más en familia, y por eso en el inicio del programa decía que aquellas madres que están teniendo hijos varones y que los están criando solas, todo este tipo de información puede apoyar, ya, desde un proceso de sanación hasta esas herramientas que por una u otra razón no va a ser posible tenerlas directamente del padre, pero que en la búsqueda de heredar algo mejor a esas generaciones, poder decirles, mira, esta es una parte que pues no pudieron hacer nuestros antepasados, pero pues te la entrego a ti para que tú puedas tenerla, y cuando seas adulto, porque es ahí donde se toman pues las decisiones, digamos, en un nivel más maduro, ejercer de otra forma, ¿no? Y sanar, ¿verdad? Creo que de adultos podemos volver a elegir, claro, porque desde niños vamos tomando decisiones de las cuales no somos ni siquiera conscientes, que trasladamos a la adolescencia, que trasladamos al adulto joven, y si hay mucha herida, estás decidiendo con una base arenosa. Uh-huh. Entonces, ya como adulto, por eso es que de esta parte de la reconciliación, la que más me encanta es cuando tú te pides perdón a ti mismo. Así es.
Es un despertar de conciencia, ¿no? Porque no conocías otra forma, porque era la única forma para el nivel de conciencia que tenías. Entonces, se guarda inmediatamente el látigo, que nos encanta autoflagelarnos, ¿verdad? Sí. La culpa nos hace sacar el látigo y darnos duro. Entonces, cuando empezamos a ser más compasivos con nosotros, a reconocer que papá y mamá tuvieron un gran motivo, un gran porqué, fueron como fueron, que no se van a convertir en lo que yo quiero, pero que yo sí puedo verlo con otra forma, con otra mirada, darle otra interpretación a la relación que tuvimos. Entonces, allí puedo yo ya transformarme en un mejor papá. Así puedo decirle a mis hijos, como tú decías hace un ratito, acá está esto, como que fuera una estafeta. Así es. Porque cuando son grandes, diferente. Cuando son grandes, yo a mis hijos cuando les pedí perdón por todo lo que no pude, lo que no supe, lo que no pude estar para ellos cuando a lo mejor me necesitaron, ya eran grandes, pues. Entonces, tú te queda también esa sensación de te toca. No es tenta, ¿verdad? Pero la llevas. Todo aquello en lo que yo fallé es tu responsabilidad ahora hacerlo lo correcto según tú, no según yo. Claro, claro. Yo solo tú creas tu propia historia, claro, ¿no? Solo tengo derecho a creer lo correcto para mí, para nadie más. Totalmente. Entonces, ahí no solo te liberas, Wendy, te hace con mayor gusto guardar el látigo, porque dices, les toca a ellos, les toca ver que se rompan las cadenas, los eslabones, porque si no lo vamos a perpetuar a los nietos, está más que garantizado. Así es. Además le das ese regalo, como que le devuelves ese regalo de la libertad para que ellos en sus propios procesos también maduren. Y no significa que si ellos viven algunas circunstancias no haya pasado nada en nosotros. Y esa parte es muy importante. Y el darle esta estafeta solamente lo puede hacer un padre sano, ¿no? Y una mamá sana. Porque si no, es como que yo te entrego algo. Algunas veces hago esta dinámica con las personas que acompaño. Yo te entrego algo, pero no lo suelto. Siempre estoy como en el control de ello. Entonces tenemos que hacerlo de una manera genuina, esa parte de soltar, claro, y esa parte de despertar la conciencia. Como tú dijiste, claro, venimos eligiendo todo el tiempo, pero nuestro nivel de conciencia necesita un proceso para despertar, para madurar, para hacer uso de ella, ¿verdad? Y actuar de manera más consciente, por supuesto, nos tiene que dar otro resultado. Y eso lo voy a lograr a raíz de justamente esos procesos de sanación, ¿no? Y al entregar la estafeta, también el conocer esas rutas que sí existen, que sí son válidas, que también están publicadas en estudios, en libros, porque creo que esa es la parte que de alguna forma se va quedando ahí, porque también somos muchos los seres humanos de que cuando llegas como a un nivel en donde ya te sientes como más libre, un poquito más empoderado, volvemos a caer en una zona de confort y pensamos que ahí es suficiente. Entonces viene otra vez el movimiento. Sí, otra arista. Sí, viene otra vez. Arista. Claro, viene otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí a la Tierra para ser transformados, ¿no? Para crecer, para regresar de nuevo a casa después de haber vivido un proceso, cumplido un propósito, ¿no? Y pues lo mejor sería irnos mejor de lo que llegamos. Y por eso es que nosotros necesitamos validar mucho todos estos procesos y toda esta información, ¿sí? Darnos ese regalo, ¿sí? De recuperar el valor. Es un tema que también se habla mucho en la parte de autoestima, se habla mucho en contexto mujer, se habla muy poco en el contexto del hombre. Y por eso es importante que también el hombre, en su contexto de padre, pueda también trabajar en estos propios procesos, ¿no?
el saber que tiene un valor, porque también se da mucho a nivel de nuestra cultura esa reducción, ¿no? Quisimos salir del reduccionismo que tenía la mujer y creo que nos hemos empoderado y hemos dejado en desequilibrio esta parte. Abogo esto por lo mismo, por aquellas que tienen hijos varones, ¿no? Porque necesitamos también reforzar en ellos esa parte, hacerles saber que también tienen un valor desde su ser hombre, que tienen mucho que dar y aportar a la familia, a la sociedad, también desde ese contexto, ¿no? Que su presencia es muy importante y necesitamos también tener más gestos de gratitud al respecto, porque siempre está más a favor la queja en todos los sentidos que la parte de la gratitud. Haya o no haya estado desde un contexto de sanación, como tú lo mencionaste, papá, ¿verdad? Para apoyar en ese sentido a las nuevas generaciones, ¿verdad? No sé si un buen camino ahí para, o sea, teniendo puesta la mirada en papá, y uno es la compañera de papá, la esposa. Si los hijos crecen viendo que mamá agradece a papá la provisión, agradece la compañía, agradece el buen trato, agradece todo su aporte para el hijo, y no solo para el hombre, eso es valiosísimo. Sí. Y para los hijos queda claro como que no es su obligación, porque se ve también como que es su harta obligación. Yo creo que hoy en día, por cómo están las cosas, Wendy, les toca entre los dos, a los que son pareja, jalar parejo. Sí. Porque los colegios, la comida, la medicina, la diversión, todo está muchísimo más caro. O sea, ya un sueldo como a lo mejor cuando yo fui educada, cuando era chiquita, o nuestros papás fueron educados, solo era papá el que salía a la calle a trabajar y mamá era más ama de casa. Eso ya no es tan posible. Por eso mismo que te digo que la capacidad adquisitiva ya no es igual, los alquileres, todo. Entonces, pero si mi rol es ser ama de casa, valorar todo lo que mi esposo hace por nosotros como familia, es de los reconocimientos, es como hacer un homenaje, no póstumo, es en vida, porque eso a los hombres les da mucha fuerza. Claro, para el hombre ser validado es uno de esos actos más honorables y heroicos para ellos. Y tienes toda la razón, la familia de hoy en día salen juntos en el compartir las cuestiones económicas, pero tenemos que darle también ese equilibrio. Juntos construimos un hogar, ¿no? Es importante también validar a la mujer que se queda en casa, como la acabas de mencionar, aquella mujer que se ocupa de validar al esposo y también validarle también a ella el trabajo, porque lo que no recibe es un salario, pero en realidad trabaja mucho. No les alcanzaría la plata para pagar todo lo que te toca hacer en la casa, Wendy. Claro, entonces yo creo que tenemos que ponernos una mirada del reconocimiento de tanto él como ella, que los dos somos seres humanos, ¿no? Que los dos tenemos ese mismo valor y que juntos vamos a construir un hogar. Tengamos que distribuir los roles de esta forma en que puedo tener el privilegio de quedarme en casa y yo voy a buscar el sustento material, o tengamos que juntos salir a buscar el sustento y luego regresar al hogar, que también creo yo que es un concepto que necesitamos reafirmar, porque confundimos la parte material con tener una casa, ¿no? Y con enviarlos a un colegio o a un centro educativo, con la formación del hogar y la enseñanza de lo que debe ser una familia, que son conceptos que poco a poco toda la parte del consumismo nos ha también desequilibrado en ese sentido. Entonces tenemos que empoderar esa parte, ¿no? De hacerles saber que juntos, papá, mamá, hijos, si es el caso, estamos generando un hogar. Si esta madre con sus hijos, estamos generando un hogar, ¿no?
desde esa construcción, desde esa validación de la persona que somos, ¿sí? Y ahí vamos a ir haciendo esa diferencia. Entender también que empoderar y validar, que ya es algo que mencionamos, se necesita, es necesario, tanto para unos como para con los otros. Tú decías algo que me encanta y es la manera de crear un efecto multiplicador. Cuando la madre se ocupa de validar al padre, es automático con los hijos, y estos hijos van a reconocer el papel. Tenemos que saber bien también que cuando el padre trata bien a la madre, también va a ser un efecto multiplicador. Y son cosas que necesitamos hablar, necesitamos recordar que sí existen, porque estamos mucho en el punto, a veces hay personas que dicen, no, es que usted me está hablando de fantasía, mucho romanticismo, y el otro no. Es algo que sí existe, pero que estamos viendo más el lado enfermo de nuestra sociedad o nuestro lado humano en cuestión de familia, que lo que en realidad es sano y es saludable. Creo que desafíos y problemas todos los seres humanos lo vamos a tener en un contexto o en otro, pero que el vivir con unos valores bien afirmados y con gratitud y respeto nos va a dar otra manera de vivir. Hay muchos modos. Marca otra ruta. Claro, hay muchos modos de vivir, pero no todos esos modos de vivir me hacen bien. Entonces la idea es recuperar esa parte, darnos el permiso, ¿sí? Porque al final merecemos vivir de una mejor manera. No llegamos aquí a vivir en condiciones que no merecemos, ¿ya? Somos dignos desde el mismo hecho que venimos de un padre tan bueno, ¿verdad? De un creador que le nacimos del corazón, ¿ya? Somos una máxima expresión de amor, por lo tanto creo que debemos de darle un nuevo significado a esto que estamos nosotros viviendo, a esa parte que no fue tan buena dentro de nuestra historia, pero que está en nuestras manos hacer algo diferente, ¿sí? Eso creo yo que sería un beneficio para todos. Total. ¿Verdad? Y es tan multiplicador el efecto, como tú decías, Wendy, yo lo puedo ver en mi caso, el trato que me daba mi marido a mí. Tú ves cómo mis hijos lo replican ahora a sus esposas, y eso es hermoso poderlo ver, y cómo ellas los ven a ellos también con alegría, con gratitud, en reciprocidad, porque no es solo es poner la mano y dame, no, es valorar lo que te dan, lo que juntos están construyendo, porque una familia no se construye con mamá o con papá, se construye con ambos, esté o no juntos, se construye con ambos. Y hace un rato cuando tú decías, cuando estábamos en la parte de todas las mujeres que están sacando solas a sus hijos, que se quieren adjudicar el rol de papá, Wendy, malas noticias, eso no es posible. La mamá solo puede ser mamá, nunca va a sustituir a papá por Wonder Woman que sea, sí. Entonces, nunca. Igual papá, por hermoso que sea, tierno, cariñoso, atento, tampoco va a sustituir jamás a mamá. Así es, sí, son dos papeles completamente diferentes e insustituibles además, y eso es algo que tenemos que entender, pero es esa parte que tú invitabas hace un momento en el programa, la parte de poder sanar, porque la mujer que se ha tomado esa mirada, digamos, o que se pone eso como escudo, sí necesita sanar, no solamente la parte de el hombre que escogió como padre de sus hijos, sino seguramente su relación con su propio padre, ¿no? Porque es como una cadenita. A veces solo le echamos la culpa a ese primerito que quedó, ¿verdad?, en mi historia cuando volteé a ver hacia mi pasado, y es que eres el culpable, eres tú, ¿verdad? Yo siempre saco la famosa canción de Hasta que te conocí, ¿verdad? Uh-huh. Pero si indagamos un poco en nuestra propia historia, también tenemos cosas que conciliar con nuestro propio padre.
¿sí? Claro, si yo estoy mal con mi pareja, habla de que estoy mal con mi papá. Así es. O sea, no hay mucho pierde. No puedo inventar que, no, si con mi papá la relación fue santa y me llevo como perro y gato con mi marido. Sí. O sea, no es real. Claro, claro. Y además integrar la sombra y la luz, ¿verdad? De esos hombres que vienen a mi vida, como lo son el abuelo, el padre, mi esposo, los hermanos, ¿verdad? Que son la versión, digamos, masculina que he tenido en contacto y que me pueden determinar exactamente muchas situaciones también, ¿verdad? Hay estudios que muestran que la hija pues tiende a buscar mucho la figura de que vio en casa de su padre, ¿no? Y el varón escoge mucho a el modelo que vio como madre. Por supuesto que habrán excepciones a la regla, no digo que no, pero en la mayoría de los casos, cuando a veces estoy dando algunos talleres y yo le digo a las mujeres, pues déjeme decirle que usted es muy parecida a la suegra, es que vieras las caras, Carolina, o sea, es una cosa ofensa. Y saltimos así como, no es así, pero si somos conscientes, si ponemos la totalidad de esa figura, se busca una claro, si ponemos la totalidad de esa persona, tenemos sus efectos positivos, pero también tenemos los efectos negativos, que por supuesto no nos determina absolutamente nada, porque sí tomamos la responsabilidad de ser conscientes, sí, ser mejores personas cada día, por supuesto que podemos convertirnos en el lado más sano de todo esto. Sí, pero eso implica un trabajo, un esfuerzo, una perseverancia, una conciencia, un estado de conciencia sumamente despierto para poder hacer las cosas de diferente manera. Sirve mucho porque cuando estás en las cotidianidades de la vida y vives consciente, tú te puedes dar cuenta incluso hasta en la crianza, ¿no? Abrazas esa sombra que antes te perseguía, porque como los ciclos se repiten, ¿verdad? Y allá viene esa parte del test para pasar al siguiente nivel, porque así es la vida. Entonces nos permite... solo te presenta a través de oportunidades lo no resuelto, pero nosotros le llamamos problema. Así es. Es triste nuestro caso, dejémosle de llamar problema porque son solo oportunidades. Son la clase, ¿cómo se dice? Como cuando para vacaciones perdés, cuando terminas el año y perdés clases y la te dan... retrasada, ¿verdad? ¿Sí? El examen de recuperación. Eso es. Sí, y no eso al final es la misericordia y el gran amor de parte de Dios de darnos esa oportunidad. Yo digo a las personas que acompaño en algunas ocasiones, les digo, bueno, o lo superamos acá, usted se va a encontrar esto mismo allá donde trabaja, cuando vaya a un viaje, cuando tenga un amigo, una amiga, porque así pasa. La vida solo te da esos regalos para que te des cuenta y lo aproveches. Mi mamá dice su frase, la vida es una tómbola, dice mi mamá, y entonces me dicen mis hijas, ¿y qué es eso? Y les explico, les digo, bueno, cuando venga la tómbola, pongámonos a jugar, ¿verdad? Disfrutemos, acertemos en el juego y continuemos, porque esa es la verdad. ¿Verdad? Recuperar es en ese examen, ir avanzando y creciendo, soltar el juicio, la victimización también, y darnos ese chance de cuando aparezca la famosa culpa, que desde el enfoque de la logoterapia es como esa lámpara que me viene a decir, hey, venga, ¿verdad? Trabájelo, arrepiéntase, mire que puede mejorar y siga, ¿verdad? Hay otras escuelas que ponen la culpa desde otro enfoque, pero a mí me encanta mucho este término desde la logoterapia, ¿verdad? Eso que aparece en mi vida que no me hace sentir tan bien y que vengo cargando al rato, y es esa invitación que tengo, y ¿verdad? ahí ya la pasas es que ahí le haces ya un switch y la vuelves responsabilidad. Por supuesto, porque la culpa nadie se la quiere echar, Wendy. Claro, por supuesto. Todo el mundo le quiere huir, le da la espalda, te sabe pesado, es algo tóxico. Sí, entonces, pero a pesar de, bien que señalamos así enfrente que aquel o aquella son los que son. Usted sí es, exactamente. ¿Verdad? Entonces, esa parte me da justamente ese regalo, el hacerme responsable de lo que a mí me corresponde. Claro, me da el malestar interno para mostrarme que hay algo que reparar. Así es, exactamente. Y entonces esa parte es importante, ¿no? Validar, recuperar ese valor, ¿verdad?, que nosotros tenemos y seguir empoderándolo para ser mejores.
Ok, tenemos contenido que comparte hoy Wendy con nosotros, si usted lo quiere obtener. En Facebook nos encuentra como Carolina la Mujer de Hoy, ahí está el link. Y si quiere que se lo mandemos por WhatsApp, mándenos la palabra contenido al 5511-9890 y de vuelta Judith les envía el link donde pueden descargar este material. De ese material que nos estás compartiendo, ¿qué encontraste que es como más sustancioso? Pónganle atención a esto, por ejemplo. Lo que puede determinar el padre si se hace presente o le permiten estar presente en la vida del hijo, ¿no? Esa parte de la autonomía, esa parte de desarrollar de una manera más libre las habilidades sociales, que es como conectarse con el mundo. El papá nos ayuda a ir al exterior, ¿no? La mamá es la que sufre un poco porque tiene que soltar a ese pequeño, ¿sí? Y esa parte a mí me parece que es trascendental, ¿no? Esa reafirmación que viene a ser el padre en la vida de los hijos, tanto hijos como hijas, y decirle, usted puede salir al mundo, usted puede ir, exactamente, claro, te invita al éxito. Usted puede ir y ser proactivo, usted puede hacerlo, ¿no? Y esa parte a mí me parece que es trascendental, que empoderamos poco o desconocemos, ¿verdad? Esa parte es muy importante para mí dentro de las cosas que hemos encontrado al preparar este programa. Cuando se hacían unas charlas de RCN de Equipando Líderes con la fundación, venían expositores del extranjero a remarcar mucho, hacían mucho énfasis, Wendy, que toda la delincuencia juvenil es por carencia de papá. Sí. Que hace falta papá, y la importancia de si de plano este papá va a ser invisible, ni con lupa lo vas a encontrar. Es importante que el niño tenga figuras masculinas a quienes admirar. Puede ser el abuelo, puede ser un tío, puede ser su líder espiritual, puede ser un maestro, puede ser su hermano mayor. O sea, sí necesita el ser humano, niño o niña, necesita la figura masculina para crecer en una salud emocional, mental más equilibrada. Así es. Porque la ausencia de papá o la ausencia de esa figura masculina, de ese líder, de ese que te guía, que te muestra el por dónde es que hay que agarrar, nos lleva a las calles a buscar en los pares, si tengo que matar a alguien, pero eso me hace pertenecer, pues voy a matar a alguien y voy a pertenecer. Entonces me meto a maras, me meto a delincuencia, me meto a drogas, me meto a un montón de cosas que lo único que estoy poniendo sin darme cuenta, buscando desde mi dolor, desde mi vacío, que me validen, que me acepten pertenecer, lo único que estoy procurando es mi muerte. Así es. Porque a eso es a lo que están altamente expuestos estos niños y niñas que andan en las calles por falta de una figura masculina. Claro, claro, y por eso es que hablábamos de esa parte tan trascendental que es la adolescencia, en donde es importantísimo esta figura, ¿verdad? Eso es muy importante para que podamos ir haciendo un nuevo tejido con todo esto que tenemos ahora, ¿verdad? Creo yo que algo que está cambiando también, gracias a Dios, Wendy, es que los hombres se les está haciendo ya más fácil ir a talleres, ir a cursos, ir a terapia, leer libros, porque antes eso estaba visto como que esa es la obligación de la mamá. Ella que eduque, ella que forme, ella que cuide, que cocine, que limpie. Que un enfoque cultural. Sí, no y hombre a trabajar y a llevar el dinero para la casa. Gracias a Dios eso está cambiando. Sí. Entonces ves a los papás más involucrados, desde las citas que van al ginecólogo, desde en el parto, que saben hacer pañaleras y la esposa puede salir y ellos se pueden quedar tranquilamente cuidando a los muchachitos. Entonces hay más interés en todo eso. Así es, nos estamos dando más permiso, creo yo, de conjugar más allá del tú y el yo y empoderar el nosotros, ¿no? En el que estoy ahí yo para ti y tú para mí, y juntos podemos desarrollarnos como seres individuales, pero además juntos formar un hogar. Y por eso es que para mí era importante dar este enfoque, esta mirada, ¿no? De ese valor de que tiene papá, para
que él también pueda sentirse validado, pueda sentirse honrado y pueda sentir que merece la pena seguir ese esfuerzo que hace cada día para poder ser esa pieza en este rompecabezas completo que es familia. Totalmente. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. El tema de hoy es el valor de un padre. Dudas, comentarios, bienvenidos, por favor. Si es a través del WhatsApp al 5511-9890. Si es en Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. En esos mismos contactos puede usted pedir el contenido. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Logoterapia, Wendy de Zavala. El tema de hoy es el valor de un padre, ese vínculo esencial que hemos de tener los seres humanos con papá. Es tan vital. ¿Saben por qué? Porque nos empodera, nos enseña a ser autónomos, nos da esa fuerza para poder ser independientes, para desarrollar nuestras alas y poder volar. Papá es quien nos impulsa a ir a la conquista, a buscar cosas, a creer que somos capaces, que podemos lograrlo. Nos decía Wendy que hay estudios que demuestran también la importancia que tiene el que papá se involucre en los juegos con los hijos. Ahí sí decía yo como ahí sí definiría yo un montón, porque tú veía yo hace un rato en el aeropuerto un papá jugando con un niño de 5 años. Son rudos. Sí. Yo digo, no, así no, pienso yo, ¿verdad? Porque las mamás somos como diferentes. Todas las mamás, o sea, de esa sensibilidad, ¿no? Sí. Sí. O sea, mi marido hacían luchitas en la cama, yo había hecho el cuarto, la cama, y cuando yo entraba, Wendy, a mí me iba a dar algo. Por Dios que me iba a dar algo. El colchón zafado de la cama, las colchas todas, obviamente, cuál tu cama hecha, ni que nada, ni el colchón en su lugar, pues, o sea, pero eso sí, los gritos, la alegría, la felicidad, no cabían más, pues, en ellos. Y decía, ¿por qué no piensa el hombre en otra forma de jugar? Bueno, pero así son ellos. Y ese juego les encanta a los niños y a las niñas, ese involucramiento de papá. Uh-huh. Y nos decías tú también, Wendy, en la entrevista, que también hay estudios que demuestran que a nivel cognitivo, cuando el papá se involucra en los estudios, en la matemática y en cualquier otra materia, a lo mejor, es que también voy a ver esto ahí. ¿Qué pasa si mamá está en la casa? Está cansada, está desesperada, ya no tiene paciencia, y llega papá cansado de la calle, del trabajo, de la oficina, a lo mejor, pero viene más fresco porque no ha tenido todo el día que tuvo con los niños. Uh-huh. Entonces, a lo mejor a papá se le puede hacer más fácil a ratos el sentarse y ver un ratito que las tablas de multiplicar, que la tarea que no entiende de quebrados o que no entiende de raíces cuadradas y que sé otras cosas de matemáticas que nos decías tú que les da también, o sea, les impulsan su intelecto. Sí. Que lo han medido a través de estudios. Entonces, señoras, por favor, vean con esto, si ustedes están criando solas a sus hijitos, que haya una figura masculina. No estoy hablando del novio. No, por favor. No, porque así como es este novio, después puede ser otro novio. Causa otras situaciones también. No, estamos hablando del abuelo, un hermano suyo, un tío, un sacerdote o un pastor o alguien que pueda, el profesor de deportes, alguien que pueda ser inspirador para el niño de esa figura masculina, porque usted, por mucho esmero y mucho amor que tenga por sus hijos, nunca va a poder sustituir a papá, jamás. Entonces sí necesitamos esa fuerza, ese rol, y ocuparnos que vean a sus hijos, sus parejas, sus exparejas, que sí los vean, por Dios. La factura que le quiere cobrar a usted un hijo, no permitiéndole ver a su papá, llora sangre.
Eso es un precio demasiado alto. A quien está lastimando, usted por lastimar al hombre, es al niño, a la niña. El niño necesita querer a su papá, el niño necesita admirar a su papá. Y el papá necesita ser, como tú veíamos contigo, admirado por sus hijos, por su pareja. Y por otro lado, Wendy, por muy gachito que usted lo esté viendo ahora, usted escogió a esa persona para papá de sus hijos. Así es. Y si en su momento le decían, no, que mira, que todo el mundo se podía dar cuenta, menos usted. Ahora no se haga de las de Pilatos que se lava las manos y... No. Usted es tan responsable como ese caballero de esos niños que trajeron al mundo. Entonces, hay muchas cosas lindas que rescatar. Está el material que Wendy comparte hoy con tanto amor para nosotros. Envíe por favor al 55 11 98 90 la palabra contenido y le llega el link donde usted puede descargar el material, o encuentre el link en Facebook, Carolina, la mujer de hoy. En las preguntas dice: buenas tardes, tengo un hijo, pero por su adolescencia está un poco rebelde. Tengo 12 años de que ya no vivo con el papá y él tiene 13. Yo he sido madre y padre, pero yo le di la oportunidad a que el papá conviviera con sus hijos, pero veo que el papá no hace nada por ayudarme con mi hijo, dándole consejos de padre a hijo. Sencillamente no lo hace, no le habla. Siento que a mi hijo le hace falta tener la comunicación de padre a hijo porque conmigo casi no le gusta platicar. Mi hijo piensa que yo no lo quiero. ¿Qué puedo hacer para comprenderlo y aconsejarlo? Gracias. Bueno, muchas gracias por contarnos su experiencia. En la etapa de la adolescencia todo es turbulencia, siempre digo esto. Hay una cosa importante, y es que en esa parte mi hijo piensa que yo no lo quiero. Todos los adolescentes piensan eso de papá y de mamá, ¿verdad? Habrá sus excepciones, pero en la mayoría de los casos en la adolescencia no es que seamos como los que más adoren los hijos, sobre todo si hemos sido padres que estamos poniendo límites y enseñando valores y disciplina en casa. Algo importante, y es que ella dice que tiene 12 años de no vivir con el papá del hijo y el niño tiene 13 años. Es decir, desde un año, pues él no ha tenido la presencia de su papá. Válido que ella le permita al papá que se acerque. Pero hay algo importante, y es, aquí vamos a hablar la parte del proceso de sanar. Porque muchas veces, Carolina, nosotros no tratamos nuestros propios temas con respecto a ese dolor paterno y además el segundo hombre de nuestra vida, que viene a ser en este caso pues el padre de nuestros hijos. Y tenemos esas deudas pendientes, pero vamos creciendo y pensamos que como estamos ahí echándole ganas en la lucha de los hijos no observan qué concepto tengo yo de su padre. Entonces yo creo que necesitamos tener un equilibrio en esa parte, porque yo no le puedo decir, ve, visita a tu papá, y me siento al rato a decir, es que es una aquí, es una allá, no me da. Entonces tenemos que tener un poquito más de equilibrio y coherencia en ese sentido, porque luego no puedo pretender. Ahora, no sé desde cuánto tiempo usted le ha permitido que él venga, ¿verdad?, a querer relacionarse con su hijo, porque también, necesitaríamos conocer la historia específicamente, pero se da también que de repente los primeros 7 años pasaste en un conflicto con este señor y no le diste tan fácil por dónde entrar y querer estar con el hijo, y entonces ahora resulta que cuando son adolescentes, ¿verdad?, pasa... entonces, sí, ven, porque yo necesito que tú le aconsejes, ¿verdad? Necesitaría conocer un poquito más de la historia para poder apoyarla, pero yo creo que es importante empezar a generar pequeños cambios. Después de trabajar el proceso de sanación, puede empezar usted a hablar lo positivo de ese papá, ¿sí? Si este señor hace un intento por acercarse y de repente lo llega a traer para llevarlo a ver una película, usted agradezca y valide eso. Te agradezco tanto que hayas llevado a fulanito al cine. Habla tan bien de ti como papá, pero no en un tono irónico, sino desde el corazón. Porque es que pasa, Carolina, es que en este contexto tenemos mucha tela que cortar. Sí, todo eso irónico y sarcasmo es enojo. Desde ese lado sano. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a empezar poco a poco
a tirar de nuevo esos tejidos para recuperar la relación del padre y el hijo, ¿verdad? Dialogue con su hijo, porque a veces es como, esto te lo debería decir tu papá. No. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué es lo más positivo que tú ves en tu padre? Son temas que nos cuesta tratar, Carolina, por la misma situación de no estar sanos y equilibrados en este sentido, que no es fácil. Esto es una tarea muy difícil, pero no quiere decir que por ello no se pueda. Esas serían mis recomendaciones. Hay muchos artículos, muchos libros, muchos talleres que pueden apoyarla para acompañar al hijo varón, ¿verdad? Porque en esta ausencia del papá, pues, de alguna manera tenemos que, lo mencioné durante el programa, ok, esto no está, pero esta sería una buena forma para empoderar, ¿verdad? También al hijo, valide al hijo, es un hijo varón. Hay que validarlo, ellos tienen el deseo de conquista, ¿verdad? El deseo de sentirse admirados. Entonces, sí, como ir dándole esa oportunidad, ¿verdad? Fíjate que en ese juego de ir educando hijos, él se supone, él debería, y él es hombre y yo soy mujer, que voy a saber yo de cosas de adolescentes, que si la masturbación, que si las drogas, que si el alcohol, que si el sexo, que si las novias, que si, o sea, yo no soy hombre, yo los sueños húmedos, o sea, yo no soy hombre, es cierto, uh-huh, pero como tú bien dijiste, hay dónde puedo yo leer para estar preparada y no para darle cátedras a mi hijo, no, pero si mi hijo se acerca, yo poder tener cierta base para poder hablar con él, y cuando me salen con algo que de plano desconozco, es decir, mira qué interesante tu pregunta, pero no te puedo dar una respuesta ahorita, pero te prometo que voy a averiguar qué pasa con esto. Así es. Ahora pregunto yo, si usted está suponiendo que porque él es hombre y debería darle los consejos de hombre a adolescente, pregúntole yo, ¿sabrá él dar buenos consejos? ¿Estará preparado él para dar esos consejos a los que usted como buen torero les está haciendo el quite con el ole? Entonces, mejor prepárese usted y sea propositiva en su comunicación, no interrogativa, porque a veces queremos saber de los hijos y lejos de saber cómo hacerlo nos ponemos a interrogarlos. ¿Dónde andabas? ¿Qué hiciste? ¿Y quiénes estaban? ¿Y a qué, dónde fueron? ¿Y qué comiste? ¿Y quién más estuvo? ¿Y qué? Ay, Dios santo, con un interrogatorio así que siento yo que está con lámpara, ¿me están viendo? No, o sea, no me invita. Y si cuando digo me salen con grito y medio pegado, castigo o lo que sea, ahí desde chiquitos aprendimos, evitando castigo aprendimos a mentir. Y si yo no tengo buena comunicación o si tengo una mamá sobreprotectora que está, yo no valoro en mi mamá cuando soy adolescente, ay, me ama tanto que lo que menos quiere es que me hagan daño, que me pase algo. No, pienso en que mi mamá, que y aún con el que padre, no me deja salir. Sí, aún con el padre, aunque se siente el padre darte todos los consejos habidos y para ver, salga a jugar contigo. En la adolescencia es un panorama un poco complejo. Los hijos no van a decir, ay, ¿sabes desde por qué no? Cuando no se hace eso, Wendy, cuando desde chiquitos tienes ese vínculo con tu papá. Mis hijos no pasaron por eso. Y no creo que sean marcianos. Claro. Pero no pasaron por eso yo no entiendo. Porque el trabajo de base estaba... El terror de la adolescencia yo no lo entiendo, porque mis 5 hijos no pasaron por eso. Entonces, pero habían dos adultos involucrados a pesar de todo el contexto de tu historia, Carolina. O sea, las edades, tantas situaciones, pero asumir la responsabilidad marca una diferencia abismal, ¿verdad? El querer hacer las cosas con lo que tienes, ¿verdad? Claro, porque no es que te pongas, ay, es que como soy esto, no hay justificación, es como, bueno, entramos yo les compré un libro a mis conforme. hijos y yo lo leí primero porque Súper. Entonces, yo dije, yo no sé cómo es un desarrollo, yo sé cómo se siente que desarrolla uno de mujer cuando te viene tu menstruación, yo sé cómo se siente que te cambia el cuerpo de mujer, pero no sé nada de un hombre, y yo también como ella asumía que ese era el rol que mi marido, que a él le tocaba a mí 1 y a él 4. Así es. No, eso nos toca a los dos porque ambos somos papás de los muchachitos. Así es. Aparte que ayuda mucho
en mi caso me ha ayudado, y yo creo que tú no me dejarás mentir, ayuda mucho también a entender al hombre y el corazón del hombre, que es algo que también menospreciamos mucho las mujeres. Pensamos que como ellos han sido y esto y todo lo que se dice en la sociedad que han hecho los hombres, el hombre no siente. Y el hombre sí tiene un corazón, el hombre necesita sentir, ¿verdad? Vivir, expresar también, y creo que ayuda mucho esa parte también de entender, ¡ay! Entonces entiendo esta parte, entender todo ese concepto. Los hombres también tienen muchos cambios, ¿verdad? A nivel físico, biológico, las edades también. Nosotras tenemos la menopausia, ellos tienen la andropausia, entonces ayuda mucho. De alguna manera, por ejemplo, en el caso mío, que solo tengo hijas, mis hijas se ríen, pero digo, a mí me sirve para mis yernos y mis nietos, y ellas se ríen, ¡ay, mi mamá! ¿Verdad? Pues sí, pues es que los quiero entender también, ¿verdad? Momento, por supuesto, espero yo que llegue. Claro. Y no solo es cultura general, pues, o sea, puedes comprender. Cuando yo voy a tratar temas de mujer aquí, por ejemplo, la menopausia, les digo a los hombres, no se vayan, sigan escuchando, porque tienen mamá, tienen hermanas, tienen pareja, tienen hijas, y esto es un tema que si ustedes lo comprenden, lo manejan, pueden ser mejor acompañante de una mujer cuando esté pasando ese proceso. Sí. Dice, buenas tardes, muy buen programa. Buenas tardes en cabina. Quisiera contarles mi caso. Mi familia ha sido muy disfuncional. Mis padres se divorciaron hace 7 años. Tanto mi hermana como yo hemos sufrido la separación. Mi papá, que no es papá de mi hermana, la crió. Luego, junto con sus 4 hijos y 2 nietas. Pero desde que se separaron, tenemos que echar a suerte a ver a quién podemos invitar a las reuniones y celebraciones, si a mi papá o a mi mamá, ya que mi mamá se enoja cuando todos nos reunimos con mi papá. Mi mamá cuida a sus 2 nietas de 8 y 9 años y hasta con ellas pelea cuando ven a mi papá. Justo el domingo celebramos el Día del Padre con mi hermana y sobrinos, y mi padre. Ahora tenemos un gran pleito con mi mamá y no nos habla. Mi corazón ya no puede seguirse partiendo. ¿Cómo hablarle a ella para que cambie su actitud y pueda tolerar más esta situación? Yo la amo y la respeto mucho. Muchas gracias por contarnos su historia, que usted no se imagina la cantidad de familias que viven esto. Sí. Para empezar, no le tenemos que hablar a ella. Esto es algo que necesitamos establecer los límites y sanarlo nosotros, los hijos, en base al contexto. No podemos, me encanta, no puedo seguir dividiendo. Excelente. Primer paso para poner en orden el aquí y el ahora. El pasado no lo podemos regresar a ordenar, menos los hijos, porque eso le corresponde a los adultos en el sentido del concepto de la disfuncionalidad que tiene la familia. Ahora, usted y su hermana sí pueden poner límites, ¿verdad? No sé cuántos años tiene, pero asumo que son como mayores de edad, ¿verdad? Claro, que están ellas con las nietas y todo. Sí, la mamá pelea. Entonces, hasta ahorita hasta que los nietos miren al... Exactamente, y esto es demasiado tóxico. Hay un libro que me encantaría sugerirle que se llama Relaciones Tóxicas, que es de Bernardo Mateas. Muy bueno, en donde usted puede ir viendo la diferencia de qué es lo saludable y qué es lo tóxico para venir a establecer límites. A mamá no la vamos a poder cambiar si ella no acepta en sí misma que necesita sanar y ordenar sus propios procesos. Invítela a oír este programa. Sí, puede enviárselo ahí cuando lo suban, porque ahorita ya vamos avanzados, pero puede sugerirle esta parte. Pero sí creo que es urgente que usted y su hermana establezcan límites y entren también a un proceso de sanación con respecto a todo aquello que cuando uno es niño no puede cambiar, ¿verdad? No elegimos en cierta manera que los padres no puedan ser adultos y mantengan esa guerra entre ellos mismos. Claro. Esto es algo que ellos deben resolver desde los adultos, y que, aprovechando el tema, también invito a aquellos padres o madres que estén en esta situación de procesos de separación o estén divorciados, a ser adultos y a solventar lo que fue una relación de pareja a una relación que es difícil de romper,
que es el ser padres, ¿verdad? Que es algo que claro, nos se va a divorcian acompañar. los adultos, Así los hijos es, seguimos los hijos casados seguimos a nuestros papás. Seguimos siendo hijos y vamos a tener este contexto. Vienen los nietos, entonces vienen las piñatas, vienen las bodas, vienen esto y el otro. Y yo como papá o mamá de fulanito o sutanita debo de estar presente. Yo creo que invito a ambos. Lo correcto sería invitar a Por ambos supuesto. y el que no quiera venir, pues amén. Así Pero es. si me quiere sabotear mi fiesta enojándose conmigo, le doy permiso a que esté enojada. Sí. Y no me haces, porque esa es una forma ingrata, Wendy, de manipular. Totalmente, es manipulación. Y además, el asunto es que como no están las heridas de las hijas, en este caso de la señora que nos escribió, sanadas, cuando la madre deja de hablarle, estoy segura que ella revive situaciones que la madre también hizo de cuando ellas eran niñas, ¿verdad? Entonces se repite el ciclo, como yo no quiero que mi mamá me siga ignorando, me siga criticando, entonces yo tengo que hacer todo para que esto no vuelva a suceder Complacerla. ahora que soy adulta y ya puedo manejarlo, exactamente. Entonces, sigo cayendo en esa red de manipulación que estoy teniendo de parte de la madre, ¿verdad? Y haciendo a un lado al padre, que yo solita estoy de nuevo agarrándome esa disfuncionalidad entre ese malabarismo. Entonces, yo le invito a un proceso que empiece un proceso de sanación y establezca límites. Y además, pues vea un poquito este tema que ya le sugerí de las relaciones tóxicas para que pueda conocer, porque a veces no sé cómo cambiar si no tengo el contexto de lo que es tóxico y lo que no, porque si vengo acostumbrada a vivir en ese ambiente, a veces asumo que es normal y no es normal. Dijiste Bernardo Estemateas. Bernardo Estemateas, Relaciones Tóxicas se llama el libro y está muy bien ejemplificado, es un libro corto y podemos aprender muchísimo de él, ¿verdad? Establecer esos límites y diferenciar lo que es tóxico y lo que no. Claro. Una frase tan sencilla como mamá, te quiero tanto como quiero a mi papá y yo qué más querría que estén los dos. Uh-huh. La invitación es para ambos. Si a ti te hace sentir mejor no estar, respeto que no quieras estar. Uh-huh. La mamá se va a ir de espaldas. Cuando ya te pueden poner límites sin enojo, sin miedo, sin dolor y solo te hablan con la verdad, te quedas así como que, ¿what? Sí. A veces las personas manipuladoras redoblan el esfuerzo para manipular, uh-huh. Pero también es increíble que cuando quien está poniendo límite, que es lo que le falta a ella y a su hermana, cuando tú estás poniendo límites desde la sanidad, de un límite sano, no un límite de miedo, no, un límite sano. La otra persona sabe que ahí no hay negociación, sabe que va en serio la cosa. Sí. Y sea como que aquí ni de qué hago carita de yo la sufrida, porque no me va, es algo que va más allá de las palabras, tiene poder, pero tengo que tenerlo claro en mi corazón. Así es, sí, cuando yo ya hablo convencida, con respeto, con amor, es la primera comunión o es el cumpleaños del nieto o de la nieta. Me encantaría que estuvieras, pero si tu condición es que esté mi papá, que no esté mi papá, eres tú quien está escogiendo no estar, porque yo quiero que estén ambos. Así que tú decides si quieres o no estar. Uh-huh. Oh. Sí, y eso lo va a poder lograr hacer después de un proceso, ¿verdad? Para actuar con mucha más libertad, porque es muy difícil vivir en ese malabarismo. Y es que hasta las frases, ahorita me la dije yo, o sea, como que haciendo cuenta que yo soy la que está viviendo esa situación, yo podría poner así con esa naturalidad el límite, Wendy, y así, tan natural como me salió a mí, le va a salir a cualquiera, porque solo es el resultado de haber hecho procesos de sanación. Sí, una casa interna en orden, es ¿no? un miedo horrible, ingrato, no, y me gobierna, no, y si, no, Dios me guarde, no vea, por Carolina no conoce a mi mamá, si yo le digo eso a mi mamá no, se me viene el mundo encima. Sí, esas son frases típicas, pero sí se puede establecer el límite, y es muy importante hacerlo por una razón mayor a tener esa paz en la familia, es
pasar una estafeta diferente a la siguiente generación. Uh-huh. Porque cuando vivo en esa ambigüedad, corro el riesgo de una manera en porcentaje bastante alto de hacer lo mismo sin darme cuenta. Claro, si yo sigo validando el chantaje de mi mamá, el chantaje emocional, sigo queriéndole cobrar la factura que ella le está pasando a mi papá porque se separaron hace tal cantidad de años. No, eso es asunto de ellos dos, que ustedes no tienen por qué siquiera pagar 5 centavos de esa factura. Así es. Dice, mi esposo tiene un hijo fuera del matrimonio que tiene apenas 2 meses. Llevamos 8 años de casados. La mamá de ese niño le dijo que si no me dejaba, no lo iba a dejar ver al niño. Y como no me dejó, le evita que lo vea. Yo fui fruto de infidelidad y me pega en el alma que este pequeño niño no pueda estar con su papá y con mis hijos, sus hermanos. ¿Será que es sano que yo le hable a ella para que le diga que yo no tengo rencor y lo que quiero es que seamos una familia con un nuevo integrante? Yo no les tengo rencor y menos al bebé porque yo sé lo que se siente. O sea, ella es igual que este bebé, ella también fue fruto de una por eso infidelidad. puede tener esa empatía, claro, por eso puede tener esa empatía con este bebé. Asumo que también están trabajando los procesos de acuerdos con el esposo, porque también ella está pasando por un proceso difícil. Y es importante también llegar a acuerdos. Hay una cosa importante y es que hable usted con ella o no, no creo que en este momento sea una buena sugerencia, sino actuar de una manera con más sabiduría, más prudencia en el entorno. ¿Qué piensa su esposo al respecto, no? ¿Cómo es para él? Obviamente debe estar siendo terrible, pero ¿cómo lo van a manejar? ¿Cuál acuerdo tienen? ¿Qué es lo que creen que juntos pueden hacer? Yo siempre hablo de que los imposibles los hace Dios. Y en esos procesos donde en este momento no puedo acercarme porque el panorama está demasiado turbulento, yo creo que es el poder de la oración el que puede mover un corazón con tanto dolor, porque también la postura del otro lado debe tener, como ella misma dice, ella logra entender eso porque ella también fue fruto de eso. Y yo entiendo el bien que ella quiere hacer desde su propia experiencia, pero a mí me parece que deben primero de estar de acuerdo con su esposo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están sintiendo ambos en este proceso? ¿Cómo quieren manejar la situación? Que seguramente llegaron a esos acuerdos, puesto que tienen 8 años de matrimonio y el bebé pues tiene 2 meses, Wendy, ¿verdad? Si no está trabajada la infidelidad, hay que trabajarla. Exacto, yo espero que ellos estén trabajando o hayan trabajado esta situación de infidelidad, porque por supuesto, Carolina, tienes toda la razón, hay que trabajarla. Yo creo que antes de integrar al chico a esta familia sería lo primero que habría que hacer, ¿verdad? Pero por lo que ella está poniendo, pues quiero pensar que de alguna forma, si ella accedió a estar con su esposo, seguramente lo están trabajando o lo trabajaron para poder llevar este proceso a cabo. Entonces esa sería mi sugerencia. No podemos tener el control de las cosas. La señora pues tiene el derecho también de ella tomar decisiones. Obviamente desde el dolor ella en este momento no va a tomar decisiones saludables para ese niño, ¿verdad? Pero y sabes que cuando está todo ese dolor, todo ese enojo o sea, la está eligiendo, se supone que estaba conmigo, yo era su amante porque estaba mal con la mujer, pero no la deja, o sea, se queda con ella, pues ahora te friegas, no vas a ver al hijito que tenemos. Ahí lo que grita es una ignorancia gigantesca, y no ignorante de ignorante, claro, es de desconocimiento, a eso me refiero con la ignorancia, de que esa actitud de su dolor, así es, de rechazo, porque se siente rechazada la mamá de ese bebé, que no fue lo suficiente ella, ni fue lo suficiente el bebé para capturar al caballero y quedarse ellos dos con él. Uh-huh. Entonces eso duele, eso enoja, y desde ahí exijo que mi hijo pague la factura, pero es porque desconozco, Wendy, totalmente, el daño que le estoy haciendo a mi hijo queriéndomelas cobrar yo. Eso es cobrárselo a lo chino, como decimos. Claro. Esa revancha es muy
dura y no sabe a lo que está sentenciando a ese bebé. Y mi corazón sabe que me pide, mi querida señora, es que si usted pudiera ir a terapia y sanar el hecho que usted es producto de una infidelidad, porque no sé si por ahí eso también atrajo una a su vida, de la vida, así que es. Su marido también trajera al mundo a un bebé como producto también de infidelidad. Entonces es solo como es una alerta de cuán abierta está la herida suya, que fue necesario que él hiciera eso para que usted ahorita dé una mirada hacia atrás y se reconcilie con esa parte de su vida. Usted es totalmente inocente, vamos a decir, desde una de las teorías, y desde la otra, usted escogió a ese hombre y a esa mujer como papás para venir al mundo a aprender cosas, pero ya la vida le está presentando la lección muy dura. Así es. Vaya, haga proceso, reconcíliese con eso y ya depende de cómo usted vaya manejando el efecto de la infidelidad en su relación de pareja con su marido para integrar o no a este muchachito. Este niño, así es. Dice, muy buenas tardes, muy lindo programa como siempre, mi nombre es Dina. Escuché que si me llevo con mi esposo como perro y gato es porque la relación de padre e hija fue mala. Me cuestiona porque mi padre fue el amor y lo que me sostuvo en un hogar donde fui adoptada y tuve una madre violenta. Él me educó, me hizo una persona independiente y muy aplicada. Pregunto, ¿dónde estará mal mi relación con él, que hoy se refleja en mi mala convivencia de pareja? Yo le diría ahí con su padre biológico. Sí, por un lado. Es inexistente su relación con su padre biológico. Sí, pero también no quiere decir que si tuve un mal padre me voy a llevar con mi esposo como perros y gatos. Yo creo que aquí hay dos contextos que hay que trabajar. Primero, las heridas que ella trae desde su padre biológico, ausente, como bien dijiste, Carolina. Esa es una. Luego, la herida de tener una madre violenta, ¿verdad? Que también genera muchísimas situaciones. Cuando tengo yo en una pareja, usando la expresión que ella ha puesto en su comentario, como perros y gatos, yo lo que veo aquí es que hay dos niños demandando el uno del otro alguna carencia o alguna situación. Normalmente es dos niños en berrinche que quieren obtener el parecidas. Poder y la razón. Entonces yo creo que la invitación aquí sería resolver el tema de su padre biológico, que sí existe, ¿verdad? O existió por lo menos para que usted fuera procreada, y tratar el tema de pareja. Por supuesto que para ello tienen que estar de acuerdo ambos para llevar un proceso y sacar una radiografía de la relación. ¿Qué es lo que está provocando que nosotros nos tratemos de esta manera? ¿Verdad? Ahí también tendríamos que revisar creencias, tratos, reglas, valores, ¿verdad? Todas esas reglas de convivencia que en algunas ocasiones, en algunas familias, pues no se dan y creemos que, como es lo que vi, viene a ser normal, ¿verdad? Tuvo un padre amoroso, pero una madre violenta. Es decir, tendríamos que revisar la relación de matrimonio que tuvieron esa pareja, ¿verdad? Porque era, digamos que es normal que la madre violenta, el padre sale, ¿verdad? Como a poder querer suplir esa parte. O al revés, el padre violento y ahí va la madre. Entonces se dan esos juegos, ¿verdad? De papeles para... Aparentemente esa mamá no es adoptiva, como que ella sí fuera la mamá. Y el que es el adoptivo es el papá. Es el papá, ajá. Por eso tenemos que conocer también esa parte de la historia, tantas situaciones. Aquí podemos dar generalidades, pero creo que sí es importante que lleve un proceso. Ok, buenas tardes. Una consulta para la invitada experta del día de hoy. ¿Qué pasa en el caso de los embarazos con donante anónimo? ¿Cómo se trabaja la paternidad con una hija nacida así? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias por el comentario. Es algo que se está dando muchísimo hoy en día, pues lamentablemente.
Yo entiendo la parte de que pues quieren sus derechos, que tienen derecho a elegir, que lo que quieren es tener un hijo solas, etcétera, etcétera, y pues es lo que eligen. No puedo poner ninguna postura ante esto, pero sí creo que si yo elijo esta parte, debo hacerme responsable de los efectos que esto pueda tener, ¿no? Seguramente esta chica, cuando crezca, va a preguntar por su padre y va a haber que darle una respuesta ante ese hecho que le corresponde a ella darlo, ¿no? Contar esa historia. Podríamos usar la parte del contexto de que nos ayuda mucho en casos de hijos adoptivos, Carolina, que es hacer un libro de la historia, ¿verdad? Cómo llegó a su vida, podría ayudarle. Que ella pues se fue deseada, nació en el corazón de su hogar, su familia, y ir viendo cómo es la reacción de esta niña que en un proceso natural le va a preguntar, o sea, lo va a preguntar y va a tener esa demanda interna de la presencia de su papá, ¿ya? Y yo creo que cuando tú tienes un buen manejo y te haces responsable y tratas de ser maduro en una crianza sola, las cosas se dan de una mejor manera a cuando tienes un dolor de abandono, porque en este caso ella hizo la elección de buscar un padre donante, es decir, tiene se rechazó al papá, solo buscó la semilla, ¿verdad? Entonces tiene una condicionante diferente a cuando tú te quedas embarazada y el padre se va, porque en ese sentido esa herida en ella no está, porque fue una elección de ella, ¿no? Que su hija naciera en ese contexto, ¿ya? Eso sería lo que podría ayudarla. Obviamente podríamos ampliarlo mejor en un contexto de procesos. ¿Por qué? Porque podemos conocer la historia, por qué tomó esa decisión, cuál ha sido la figura paterna que ella ha tenido, ¿verdad? Desde la adulta. O sea, tendríamos que tener mucho más ingredientes para poder darle un mejor acompañamiento a este caso en particular, que está haciendo de verdad muchísimo. Otra cosa importante, y es que tenemos que entender esa parte que no se ve, Carolina, pero que sí está a nivel sistémico. Los hermanos que esta niña puede tener en otros lados. En otros lados. O sea, ese donante era soltero, era casado, ese mismo donante le daba la opción a alguien más, que son cosas que, por eso es importante hablar de estos temas, porque esa parte sistémica nos integra a todos los seres humanos, y después viene esa memoria implícita, digamos, en el que por qué me siento de esta forma, ¿verdad? Y es donde empiezas a descubrir, cuando puedes tener acceso a las historias, es que mi madre tuvo un hijo antes que yo y inmediato llegué yo, pero nunca me habló de él. Entonces, los hijos que son como toda esa parte, ¿verdad? Es mucho, muy, muy profundo lo que hay que trabajar en estos procesos, pero valido mucho que usted esté en la búsqueda de hacer algo mejor, ¿verdad? De poder darle a esa niña, porque si ella está preguntando es porque ella quiere hacer de esa niña un ser lo más sano posible, y eso sí lo valido de verdad bastante, porque se está atreviendo a buscar, y yo eso le es muy invitaría bueno. a hacer una constelación, porque de ahí, ¿de dónde te viene la idea, Wendy, de querer ser mamá soltera con papá anónimo? O sea, ¿qué viene en tu árbol que te lleva a buscar eso como una solución para tu maternidad? Exacto. Dice, buenas tardes, Carolina, gracias por ese programa tan lindo. Me llamo Susi, tengo 30 años. ¿Qué tendría que sanar con mi papá? Somos 5 hermanos, soy la cuarta de ellos. Mi pregunta es, mi papá tomaba mucho cuando éramos chiquitos. Ahora que somos adultos, él ya no toma, pero me pregunto, yo soy madre soltera, mi niña tiene 12 años, pero el papá de ella no la reconoció, me dio la espalda cuando yo le dije que estaba esperando bebé. Yo la he sacado adelante, pero ahora tengo una pareja que también tiene un hijo, pero no está casado. Hemos hecho planes de hacer una vida juntas con nuestros hijos, pero tengo miedo de que no podamos estar juntos. Anteriormente tuve una pareja y cuando creí que todo estaba bien, pasó algo y todo se terminó. ¿Qué pasos debo seguir? Por favor, necesito su ayuda. Y gracias y bendiciones
Les escucho en Tejutla, San Marcos. Hasta San Marcos. Uy, qué alegre. Sí, qué alegre, qué alegre. Muchas gracias por escucharnos, gracias por compartirnos su historia. Definitivamente es importantísimo llevar un proceso para poder sanar. La condicionante del alcoholismo, tener un padre alcohólico, marca muchísimas cosas, desencadena muchas situaciones y es importante llevar un proceso terapéutico y además poder buscar los grupos Al-Anon, que son los grupos de apoyo para hijos de padres alcohólicos, que a mí me parecen sumamente efectivos porque esto es algo que necesitamos validar, consolidar, resignificar en nuestra vida, ¿verdad? Por un lado. Por el otro, necesitamos también entrar en un proceso sobre resignificar su propia historia al tener ella esta constante en las parejas, ¿no? Porque pues el padre de su hija se va, luego tiene otra, terminan y ahora viene una tercera persona. Yo sí creo en las nuevas oportunidades, Carolina. Tenemos que tener claro que no todas las parejas funcionan, pero eso no significa que yo pase el resto de mi vida en esa búsqueda, sino que yo creo que si hacen un buen proceso, ambos, porque veo que ella expone que quieren como juntos iniciar una vida y él tiene un hijo y ella también, y yo creo que ambos deben tratar en un proceso para resignificar su propia historia y poder reconstruir desde el aquí y el ahora una nueva historia, ¿verdad? Ser protagonistas de esto que la vida les ha permitido encontrarse, ella con su hija, él con su hijo, y ver cómo podemos nosotros sanar y a partir de esa sanidad, cómo nosotros queremos construir nuestra vida a partir de ahora. Cómo vamos a ir construyendo nuestra historia, ¿verdad? Sí. Para encontrar toda esa parte de poder convivir juntos y hacer una nueva familia, que yo creo que sí se puede, no es un proceso difícil, no es un proceso fácil, perdón, es difícil, pero si se dan el chance y se toman el tiempo de invertir en su crecimiento personal y su sanidad emocional, pueden tener un muy buen resultado. Claro. Es importante hacer ese regresón, digamos, a cuando su papá era alcohólico activo, porque ahora es alcohólico sobrio, pero sigue siendo alcohólico. Sí. Y la herida quedó. Porque cuando hay un adicto o un alcohólico en la casa, toda la familia está enferma, no es solo papá. O sea, toda la familia está enferma y de ahí es donde está la recomendación de Wendy de ir la familia Al-Anon y el alcohólico a Alcohólicos Anónimos. Sí. Y si su papá, aunque esté sobrio, debería ir a él debería estar activo en Alcohólicos Anónimos. Yo pienso que seguramente que sí lo está, por la cantidad de años que tiene normalmente. Hay gente que deja de tomar, pero nunca va ahí. Pero tienen un acompañamiento espiritual, por ejemplo, se involucran en alguna proceso espiritual, ¿verdad? Y digamos que lo recomendable es el acompañamiento espiritual, el grupo de Alcohólicos Anónimos y el acompañamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Sí. Eso es como lo que nos puede apoyar para vivir en sobriedad hasta que de verdad. Sí, porque si no pasamos. Se vive así como tú lo estás diciendo, solo lo que están es abstemios, o sea, no están ingiriendo alcohol, pero la herida, lo que los estaba llevando a ingerir alcohol, sigue abierta, sigue latente y busca otro camino para salir nuevamente a aflorar y seguir generando problemas. En otros contextos, es verdad. Así que muchísimas gracias, Wendy, por haber estado hoy con nosotros desarrollando este tema del valor de un padre. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Wendy? En Facebook la encuentran como Wendy de Zavala y en WhatsApp al 5896-5704. Repito, 5896-5704. Y a quienes nos sintonizan fuera de la República de Guatemala, solo le anteponen el área code que es 502. Gracias, Wendy, nuevamente. Gracias a ti, Carolina. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.